Doctora Fátima Silva, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y Bien, vos? bien, bien, muy bien. Acá estamos, enfrentando el otoño. Este, Es cierto. así es. Te escuché el otro día en el programa con Paulino hablar de un fallo, si mal no lo tengo presente, en Córdoba, donde una manda judicial dice que la actual esposa de un caballero que tenía un matrimonio anterior y no cumple con su obligación de alimentos será obligada ella a hacer ese pago de esos estipendios. ¿Es así? Exactamente. Y es el primero, pero están saliendo otros detrás de ese, en el Ajá. mismo sentido. Exactamente. En realidad lo fundan en el principio de solidaridad. Dice que la familia debe ser solidaria entre ellas. Y si él no paga, si el papá no paga los aportes alimentarios, tiene un nivel de vida a la vista que no es malo, Ujú. supongamos de clase media, pero vas a buscar y no le encontrás propiedades, no le encontrás autos, no tiene cuentas corrientes, no tiene tarjetas de crédito, no tiene nada de lo que un juez podría valerse para cobrar una cuota alimentaria, significa que vive a través de la economía de la mujer, porque es la mujer la que está percibiendo un monto de dinero Ujú. determinado. Entonces, si él no quiere trabajar o dice que no trabaja, pero trabaja de una manera tal que la justicia no lo puede ver, Ujú. su compañera de vida, con la que tiene un nivel de vida acomodado, que es manifiesto, que se ve, debe ser quien se haga cargo de sus alimentos hasta tanto el padre entienda que debe asumir esa obligación alimentaria. O sea, no es una condición permanente. El día Ujú. que él empiece a pagar sus alimentos, ella deja su responsabilidad. Wow. Es fuerte, ¿eh? Porque Es muy fuerte. cambia paradigma y además, digamos, indudablemente en el plano de lo personal debe generar una situación de tensión enorme. Exactamente. Y ¿sabes por dónde creo que lo miran? Es el código prevé, el código nuevo prevé, que nuevo que ya no es tan nuevo, tiene Ujú. 10 años, prevé que podés pedirle alimentos a los abuelos cuando no pagan los padres. Pero cuando van a ver a los abuelos se encuentran con que son igual de vulnerables que los niños, que Mm. la mayoría cobra una jubilación mínima, que tiene enfermedades que merecen un uso de ese dinero en remedios y demás. Entonces cuando llegan a querer cobrar ahí encuentran con que, y no es muy factible, la realidad Ujú. que la mayoría de las veces los abuelos están igual que esos niños, en Claro, el otro extremo de la vida, ¿no? Esta es la sí. realidad. Entonces empezaron a mirar, bueno, ¿qué hacemos con esos papás que dicen que no pagan y no cumplen, pero no es que viven, no están viviendo en la calle, Ujú. digamos? O sea, no Ujú. es un papá que le fue mal en la vida, todo le fue mal y terminó en una situación extrema, también vulnerable como el hijo o el padre. No, en realidad son papás que hacen una vida, que viajan, que van, que tienen vacaciones, que tienen auto, pero nada a nombre de él, para no poder Claro, cobrar alimentos. Entonces suponen que es caprichoso, que no quiero pagar porque no quiero pagar. sí. Sí, lo cual a mí siempre me lleva a la otra lectura. Digo, ¿qué le pasa a los tipos en este caso, ¿no? Son hijos tuyos, ¿no? Podés estar enojado con la madre, puede haber pasado 8 millones de cosas, pero castigar a los hijos de esa manera es Es, horroroso. es el mismo paradigma que con el régimen de comunicación. El que obstruye el régimen de comunicación no entiende que ese régimen es para sus niños y lo necesitan para crecer sanos. Y el Mm. papá que no paga cuota alimentaria o la mamá que no paga cuota alimentaria cuando es al revés, tampoco entiende que eso no es para el otro progenitor, eso es para los niños, para que crezcan mejor, para que tengan cubiertas todas sus necesidades. En esos casos siempre lo que uno puede evaluar es que el odio entre los adultos es superior al amor por los hijos. Sí, 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 insisto, sea quien sea, esas cosas, porque además me parece que va de la mano con otra cuestión, que es la cosificación de esos hijos, ¿no? Dejan de ser un objeto de amor para pasar a ser una cosa que se usa en una pelea, en una disputa. Sí, terminan siendo objetos, pobrecitas. La verdad que Ujú. son muchos los chicos judicializados que la están pasando muy mal, pero muy mal. Y cuando hay jueces que intentan resolver, se encuentran también que no tienen muchas herramientas, porque acá Mm. quisieron darle la cuota alimentaria a los chicos y no encontraron nada en el papá, la realidad era Claro. esa. Pero cuando lo fueron a mirar, lo vieron que vivía bien. Entonces dijeron, bueno, porque el papá vive bien y los hijos viven mal y le faltan cosas. Si él tiene esas necesidades cubiertas en su casa, pasa otra cosa acá. Entonces entendieron que vivía a través de la economía de la mujer y ahí decidieron que era la mujer de una manera solidaria. Ella se opuso a eso Ajá. y dijo que en realidad se presentó con abogado.
se opuso y dijo que en realidad no era solidario, porque ella no tenía trato con los chicos no venían de visita a la casa, ella no compartía espacios, ni vacaciones, ni tiempo, entonces no entendía por qué tenía que ser solidaria en los alimentos si no había un compartir o algo así. Entonces la justicia le dijo que no tenía nada que ver con eso, que tiene que ver con necesidades básicas de niños que no pueden solventarse solo sus ingresos, y que en este caso la madre trabajaba en un hospital muchas horas por día, y que si le hubieran exigido más horas de trabajo, no hubiera podido porque el día no tenía más horas de trabajo para ella. Claro. Y aparte ocuparse de sus hijos. Así que la condenaron, y la condenaron hasta que el padre decida hacerse cargo. Acaba de depender de que él un día diga, bueno, mi responsabilidad de papá es pagar cuota alimentaria, me voy a presentar el expediente y pago, y liberarán, porque ahora el conflicto va a ser interno entre las parejas. Porque a ella le embargaron el sueldo en realidad. Wow. No, bueno, el tipo está en el peor de los infiernos, le tocaron a ella le tocaron, como decía Perón, la víscera más sensible, el bolsillo. Tal cual, por eso ahora el conflicto va a ser ahí, porque la realidad es que ambos saben decididamente que él puede pagar alimentos por la forma en que viven, pero ninguno de los dos ha hecho nada, así que ahí la discusión va a ser interna, bueno, son tus hijos, son ¿cómo hacemos? Bueno, hacete cargo. Ahora igual algo de eso va a suceder internamente, seguramente. Cuánto egoísmo, ¿no? Sí, mucho egoísmo, porque los chicos no tienen la culpa. Vienen al mundo sin pedir venir, los traemos nosotros y después los hacemos padecer estas situaciones innecesariamente. No podemos dividir las cosas de adultos con las cosas de ellos, que en verdad no tienen nada que ver y tienen derecho a crecer bien y crecer felices y crecer sanos. Sí, sin duda. Y me decís que después de esto, digamos, se ha generado un efecto de continuidad en otras decisiones judiciales de similar tono. Sí, este tipo de sentencias, cuando gustan y cuando la gente las aplaude, y en realidad acá las aplaudió la doctrina jurídica casi completa, empiezan a replicarse rápidamente. Así que empezaron a aparecer en otros lugares sentencias de similares características, de buscar a las parejas de los padres que no pagan para saber si a través de ellos se está moviendo la economía, y por eso el obligado no tiene nada a su nombre, ni una tarjeta de crédito, pero puede viajar, por ejemplo, puede salir del país, así que claramente lo hace a través de otro medio. Sí, además son tangibles que lo ponen en los medios, ¿no? Porque a esto los han buscado por el Instagram, por el... Sí, lo ponen en los medios, pero yo creo que un poco lo ponen en los medios los propios profesionales, porque logran una sentencia de ese tipo y también quieren que se sepa. Y de hecho el contagio después es inevitable. Claro, Que otros jueces digan, a mí no se me ocurrió. Bueno, como cuando les impiden entrar a la cancha, sacar el carnet de conductor, acá empezó uno a hacer eso, un juez empezó a poner ese tipo de sanciones. Y después empezó a replicar enormemente, porque entendieron todos que era una herramienta válida. Y si le sacabas el carnet de conductor o no podía ir a la cancha que le gustaba ir o lo que fuera, era una condición para poder de alguna manera obligarlos a que paguen, a que afronten sus obligaciones, porque son obligaciones legales, no pueden evitarlas. Sí, sí, sin duda. Fátima, gracias por traernos esto, muy amable. Buena jornada. A ustedes por llamarme. Bueno, la doctora Fátima Silva, ¿no? Y esto que claro, te imaginás vos, la señora llega, le llega una manda judicial y